Buenas tardes a todos y todas. Hoy en nuestro podcast Travesías del Pensamiento Crítico vamos a dialogar, vamos a presentar el pensamiento crítico educativo de Paulo Freire y Henry Giroux. Paulo Freire y Henry Giroux son dos referentes muy importantes en los desarrollos de una pedagogía relacionada a las transformaciones democráticas de la sociedad, partiendo de la escuela como lugar donde se cuestionan y construyen los cambios en las subjetividades de los ciudadanos. Freire, pedagogo brasileño de la década de los 60 y 70, vive en un contexto de crisis económica, democrática y de revoluciones en el continente. En su país, menciona el autor, la mitad de los habitantes eran analfabetos. De allí que para él la principal apuesta educativa y política tenía que ver con que estas mayorías marginadas recuperaran su palabra. Freire se centra en la crítica al cuestionamiento de las formas de poder presentes en el acto educativo. Él ve cómo la sociedad y sus estructuras sociales y culturales de dominación se reflejan en las prácticas verticales y paternalistas de docentes y en la misma escuela. Según Freire, la educación debe servir para avanzar en los procesos democráticos de participación. Debe servir para el desarrollo de las naciones y debe acompañar a la sociedad y al Estado en un proyecto de vida democrática. Dentro de las experiencias pedagógicas implementadas, queremos referir los círculos de cultura que implementaba Paulo Freire, espacios donde hombres y mujeres del pueblo se encontraban, dialogaban, para debatir, cuestionar, compartir sus visiones y realidades sociales, buscando luego generar compromisos y prácticas que muevan a estos ciudadanos a luchar por la democracia y la justicia social. También queremos resaltar dos de sus textos principales: Pedagogía del oprimido, donde Freire reflexiona y plantea cuestionamientos al lugar del opresor y del oprimido en la sociedad, y propone que cada uno de estos dos deben ser cuestionados y deben recuperar con honestidad su lugar en la sociedad. El opresor reconociendo que tiene una visión que cosifica al oprimido, y el oprimido reconociéndose como sujeto de transformación y de dignidad. Otro de sus textos, Hacia una pedagogía de la pregunta, el autor destaca el carácter problematizador de la educación, desde los roles docentes y de los estudiantes. El conocimiento para Freire es un proceso que se construye mediante el diálogo, el cual inicia en las preguntas fundamentales de los estudiantes y los docentes. Lo fundamental es la crítica, y esta inicia con las preguntas, las cuales son un ejercicio colectivo y situado desde las realidades de cada participante. Freire entonces señala que es posible, desde el lugar sobre todo del docente, generar transformaciones críticas dentro de los sistemas educativos. Por último, algunos autores como Becerril piensan que la educación liberadora de Paulo Freire es una educación concientizadora que concibe a los hombres y a las mujeres como seres inacabados y por lo tanto como individuos en construcción que deben considerar su contexto y conocerlo. De esa manera ellos se hacen parte del mundo. Henry Giroux.
En otro lugar del continente, Henry Giroux, pedagogo crítico de Estados Unidos de la década de los 80, continúa desde otros paradigmas la reflexión transformadora de la escuela. La escuela, en el contexto de la pedagogía de Giroux, es un lugar donde confluyen muchas vivencias, ideologías, cuestiones religiosas y políticas, y es el lugar que produce significados sociales, culturales y políticos. Para Giroux, la escuela, desde su pedagogía crítica, debería cuestionar las posturas conservadoras, ya sean radicales o liberales, que legitiman la cultura dominante. Estas pedagogías con posturas conservadoras se basan en la instrucción como didáctica y en la exigencia del mercado como política educativa. Por lo tanto, no son lugares públicos donde la democracia puede practicarse, debatirse y analizarse. Para Giroux, el rol ideológico de la educación, el rol que juega a la hora de producir formas particulares de conocimiento, de poder, de valores sociales, de narrativas sobre el mundo, se reintroduce una vez que son cuestionadas las posturas dominantes, para luego proyectar lo que se quiere que sea el futuro. En el caso de Giroux, una sociedad más democrática. La educación entendida como un bien público es la apuesta de Giroux y no el lugar de una clase o cultura dominante. Por tal motivo, la pedagogía debe ser práctica empoderadora, que analice y propone acciones para avanzar en una sociedad más democrática, de ciudadanos participativos y críticos de sus realidades.